Bueno, y porque su misericordia es para siempre. Son bienvenidos todos los que están aquí y los que están conectados ya por las líneas de Facebook y de YouTube. Gracias por seguirnos. No se olviden de compartir, no se olviden de platicarle a alguien, de decirle conéctate, porque ahorita va a haber palabra de parte de Dios. Quiero que vaya a su Biblia al capítulo 5, en el verso 39. La palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando sobre la importancia de conocer cuáles son los obstáculos que no nos permiten venir a Dios. Y seguimos dentro de las decisiones que sanan, las decisiones que transforman, las decisiones que van a verdaderamente hacer un cambio trascendental en nuestra vida. Capítulo 5, verso 39 de Juan, dice la Escritura, cuando el Señor le estaba hablando a los fariseos, a los escribas y a todas las personas que eran muy allegadas a la palabra, Él les dijo así como, no de forma imperativa, sino de una forma como reclamativa a las personas, les dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y entonces, luego en el verso 40, Él dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces le está diciendo a los fariseos, ustedes escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que ahí está la vida eterna. Pero sin embargo sabemos que la vida eterna no está en las Escrituras ni en escudriñar las Escrituras. La vida eterna está en Jesús. Entonces estas personas le ponían mucha atención a la palabra, pero sin confiar en el verbo hecho carne. Entonces le dijo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Entonces quiero que vaya al capítulo 6, ahí mismo en el Evangelio según San Juan, y vea usted el capítulo 6, verso 36. Dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y dice el verso 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da, o sea, a mí viene, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Capítulo 7, verso 37. Quiero que vaya ahí mismo en Juan, capítulo 7, verso 37, cuando Jesús está hablando de los ríos de agua viva, en el último día, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Verso 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esa es la clave de la vida cuando nosotros venimos a Jesús. Y el título de hoy es Pozos Profundos. ¿Por qué le pusimos pozos profundos? Estamos viendo algunas concordancias y observábamos que hay más de 78 referencias a diferentes pozos. Yo pensé que solamente había algunos pozos. He leído la Escritura varias veces, pero nunca había puesto atención en los pozos. Y dije, bueno, voy a empezar a ver sobre los pozos. Y yo solamente recordaba algunos pozos y quiero hacer referencia a 4 principales. Y recuerde que hemos hablado sobre la decisión de la realidad. Cuando tú te ubicas que no tienes el poder para cambiar el pasado, que no puedes controlar a nadie, que no tienes el poder para superar tus problemas y que tienes hábitos y heridas que tú no puedes superar por ti mismo fuera de Dios. Entonces eso es la ubicación de la realidad. Después vimos la decisión de la esperanza. O sea, cuando tú te das cuenta que Dios existe, que Dios se interesa por ti, que Dios te conoce, que Dios puede ayudarte y que Dios te acepta tal y como eres. Ahí viene la esperanza. Pero hoy la tercera decisión sanadora en nuestra vida es la decisión del compromiso. Cuando tú haces algo, ¿verdad? O te mantienes en algo para poder llegar a Dios o para que Dios llegue a ti. Es importante que podamos comprender que hasta los muertos que Jesús resucitó hicieron algo cuando Dios les ordenó. Hasta Lázaro cuando les habló, él le dijo, ven fuera. Entonces el muerto tuvo que moverse, ¿verdad? Entonces todos hicieron un movimiento. Y quiero recordarle algunos pozos que hemos visto a través de la Escritura. Y uno de los pozos es el pozo de José. El pozo de José, eso está ahí en la Biblia, en el capítulo 37, verso 24 de Génesis.
y es un pozo donde sus hermanos lo metieron. Ese pozo estaba seco, no tenía agua ese pozo. Pero este José se mantuvo con una actitud positiva dentro del pozo. Esa actitud que él asumió fue la que hizo que lo sacaran del pozo, lo vendieran, lo revendieran, lo acusaran, lo metieran a la cárcel, pero al final viniera directamente hacia Dios. Entonces, la actitud positiva de José hizo que pudiera mantenerse en el pozo y posteriormente ser sacado del pozo, quizás por la ambición de sus hermanos, pero la actitud de José nunca cambió. Otro de los pozos que está en Génesis 29, 3 al 10, es el pozo de Jacob. El pozo de Jacob era un pozo donde se podía destapar porque el pozo no estaba supliendo el agua para la sed de las personas y de los animales que estaban ahí, y eso pudo destaparse por la decisión de Jacob. Entonces, la decisión de Jacob, la actitud de José. Después vemos otro pozo que está en Jeremías 38, 6. Es el pozo donde echaron a Jeremías. Jeremías fue echado en ese pozo y dice que el pozo no tenía agua, pero tenía cieno, o sea, como si fuera como estiércol revuelto con lodo. Y entonces en ese pozo lo echaron a Jeremías y dice la Biblia que él se hundió en el seno, se hundió en el cieno, en el lodo con estiércol, ahí se hundió. Entonces de ese pozo, Jeremías fue sacado con trapos viejos por un etíope, por órdenes del rey, porque Jeremías había sido metido en ese pozo por su honestidad, pero mantuvo su honestidad en el pozo y esa honestidad hizo que lo sacaran del pozo. Entonces ahora vemos la actitud de José, la decisión, la motivación de Jacob y la honestidad de Jeremías para ser sacado del pozo. Por último, quiero mencionarle otro pozo. Ese pozo está en el capítulo 40 de los Salmos. Es el pozo de David, del cual habla David. Y David dice muy categóricamente, pacientemente esperé a Jehová. Él lo menciona, qué fue lo que hizo mientras estuvo en el pozo. Pacientemente esperé a Jehová y él me hizo sacar del pozo de la desesperación. Entonces eso está en el capítulo 40, en el verso 1. Pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. La paciencia de David, la actitud de José, la motivación de Jacob y la honestidad de Jeremías fueron acciones y virtudes que ellos hicieron o que ellos tuvieron para poder salir o ser sacados del pozo profundo donde estaban sumergidos. Y es por eso que quiero que mantenga eso en mente, que la motivación, la actitud, la honestidad y la paciencia son virtudes que nos van a ayudar para poder venir a Jesús. Ahora, quiero que vaya a la Biblia en el capítulo 11, verso 28 de Mateo. Y en el capítulo 11, verso 28 de Mateo habla Jesús diciendo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para vuestras almas. Van a hallar descanso para vuestras almas. En este mundo de tantísima desesperación, nosotros necesitamos reconocer que necesitamos a Jesús. Pero cuando tú reconoces que necesitas a Jesús, también necesitas reconocer que tú tienes que asumir el compromiso de venir a Jesús, de hacer un movimiento, de tener una actitud, de expresar una virtud que te haga sacar o salir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, de la soledad de tu vida, para que puedas caminar hacia Jesús o dejarte encontrar por Jesús. Es importante que sepamos que tenemos que poner algo en nuestra parte, aunque la salvación es gratis, pero nosotros debemos asumir el compromiso de venir a mí. Y vamos a ver muchos ejemplos de personas que en condiciones muy apremiantes o muy deprimentes, ellos hicieron algo para poder salir adelante juntamente con Jesús. Número uno, quiero que usted se meta en su mente, necesito accionar aún por encima de las peores circunstancias. Usted se mete a la mente, yo necesito accionar, necesito hacer algo, no puedo quedarme
de decir, pero es que ya las circunstancias me sobrepasaron, ya las situaciones que me están pasando, pues ya hasta aquí llegué. No, usted necesita accionar aún por encima de las circunstancias. Y para eso usted necesita mansedumbre. Y cuando tener un compromiso de venir a Jesús, para venir a Jesús, nosotros tenemos que tener mansedumbre. O sea, la mansedumbre es ceder derechos, ceder mi aparente derecho o bajarle a mi aparente posición o reconocer mi aparente incompetencia. Entonces la mansedumbre es ceder mi derecho. Mansedumbre es elegir quién decido que me controle. Rick Warren dice que la verdadera libertad es poder elegir a quién te vas a someter. Esa es la verdadera libertad. La mayoría de las personas no quieren ser mansos y humildes de corazón porque no quieren someterse, y no quieren someterse porque no quieren ceder derechos, y no quieren ceder derechos porque todavía no son libres, porque no han podido elegir a quién darle cuentas, a quién obedecer, a quién que controle mi vida. ¿Quién va a poder ser esa cabeza en realidad que pueda dirigir mi vida? Y por eso la mansedumbre se necesita para salir de los pozos profundos en que hemos caído. Mansedumbre también es una fortaleza controlada o una humildad liberada. Puede ser, o sea, es una fortaleza, cuando decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, cuando vino a Jesús, él se acercó y cayó y dijo, Señor, ¿quién eres y qué quieres que yo haga? Y a partir de ese punto, ese hombre en cualquier lugar que se encontraba, él sabía que había elegido una persona, había elegido a alguien. Él dice que fue instruido a los pies de Gamaliel. Él dice, la Biblia enseña también que él fue instruido y dirigido por un hombre llamado Ananías, que era un perfecto desconocido y que comparado con Pablo, pues podríamos decir que era como un cero a la izquierda. Pero sin embargo, este hombre fue manso y humilde de corazón para poder venir a Jesús y convertirse en el hombre que se convirtió, que todos conocemos y que hasta los demonios respetan, como fue el gran apóstol Pablo. Pero la pregunta de esta tarde es, ¿por qué no venimos a Jesús? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué las personas hablan de Jesús, proclaman a Jesús, reconocen a Jesús, conocen a Jesús, pero ¿por qué no vienen a Jesús? Es como si usted de repente le dijeran de algún artista, dice, no, sí lo conozco, pero ¿has ido con él? ¿O has ido a verlo? No, yo no voy a ir a verlo a esa persona, pero lo conoces. A veces que hablas de Jesús, conoces a Jesús, reconoces a Jesús, quieres de la ayuda de Jesús, o sea, estás implorando la ayuda de Jesús o que la presencia de Jesús, pero tú no quieres ir para allá. O sea, tú no quieres acercarte a Jesús, tú quieres todos los beneficios de Jesús, la presencia de Jesús, las virtudes de Jesús, las capacidades de Jesús, la misericordia de Jesús, todo queremos de Jesús. Reconocemos que Dios existe y que está interesado en mí, pero yo no quiero venir a Jesús. Entonces, para eso tenemos que tomar la decisión del compromiso de ceder mis derechos, de ser manso y humilde de corazón para aprender y para poder venir delante de Dios. Entonces, cuando vemos la palabra, ¿qué es lo que no nos permite venir a Jesús? Número 1, el orgullo. O sea, el orgullo a veces es, quiero que sepan que yo puedo solo y que no necesito de nadie, que yo puedo conocer a Jesús como yo creo que es correcto. Yo no puedo venir a Jesús bajándole y decidiendo que alguien me conduzca o que alguien me enseñe. O sea, yo no quiero por orgullo. El orgullo piensa, quiero que sepan que puedo solo. ¿Qué es lo que piensa una persona orgullosa? No quiero ayuda de nadie y menos de. Hay veces que nosotros somos tan orgullosos. Hay personas que yo les he visto sumergirse en la peor de las pobrezas, en la peor de las ignorancias, en la peor de las desgracias, solamente por orgullo, solamente porque no quiero pedir ayuda y mucho menos de X persona. Hay veces que a esa persona le quiero demostrar que yo puedo solo. Y a veces el Señor dice, pero si yo te puse ahí para que entonces te conduzcan. Es como si Pablo le hubieran dicho, mira, yo quiero que vayas con Ananías, o Ananías le hubieran dicho, yo quiero que vayas con Pablo, y Pablo no hubiera aceptado la ayuda, o Ananías no hubiera aceptado ser el instructor. Entonces tenían que unirse, tenían que aceptarse. Pablo tenía que ceder el derecho a Ananías, y Ananías tenía que aceptar el discipular a Pablo.
para que pudieran entonces conocer a Jesús a otro nivel. Imagínense dónde estará Ananías ahora. Y si alguien le preguntara a Ananías, ¿tú fuiste un gran maestro como Pablo? No. ¿Tú pudiste enseñar como Pablo? Pues no. ¿Pudiste sanar con los turbantes? No. Entonces, ¿tú qué hiciste? ¿Cuántos te ganaste en la vida? Yo nomás discipulé a uno. Yo nomás instruí a uno. Y cuando le preguntaran a Ananías, ¿y a quién instruiste? Pues a Pablo. A mí me dijo Jesús, o sea, a Pablo se le apareció Jesús y a mí también se me apareció. Nomás que a él para cegarlo y a mí para abrirle los ojos. O sea, así de fácil. Hay veces que la persona que te parece más insignificante es la persona que Dios está mandando para que te abra los ojos y puedas mirar a Jesús al nivel que Jesús quiere que lo veas. Entonces, pero ¿qué pasa? No quiero que nadie me ayude y mucho menos X persona. El hijo pródigo cayó hasta lo más bajo, simple y sencillamente porque no quiso reconocer a tiempo que él no podía solo, que él necesitaba de la ayuda y sobre todo de su padre. Hasta que ya no pudo más, entonces se dio cuenta. Ahora, la pregunta para ti hoy es, ¿cuánto más sufrimiento, cuántos fracasos más o cuánto dolor más necesitas para venir a Él? ¿Qué es lo que ocupas? ¿Más sufrimiento, más fracaso, más dolor, más pobreza, más soledad, más incertidumbre? ¿Más qué necesitamos para venir a Jesús? Esa es la pregunta que se queda en el aire, que se queda en tu corazón. ¿Qué es lo que necesitamos para verdaderamente ya venir a Jesús y aprender de Él, que es manso y humilde de corazón, para hallar paz para nuestras almas? Para hallar esa paz que tanto necesitamos. Para que se nos quiten todas esas situaciones o telarañas que tenemos en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Que se vaya quitando esa situación, esos velos, esas cosas que nos van cegando el entendimiento. Pablo dice que eran escamas que tenían los ojos y se lo tenía que quitar. A pesar de que Pablo tenía un excelente conocimiento, una excelente oratoria, una excelente preparación, pero él no había podido mirar a Jesús como Jesús quería que lo mirara. Por eso es importante que aprendamos que el orgullo es un obstáculo muy grande en la vida de cualquier persona para conocer a Jesús. Dice la Biblia que el soberbio Dios lo ve de lejos. Es muy difícil acercarse a Jesús con orgullo. La segunda cosa que nos va a impedir que nos acerquemos a Jesús es el sentimiento de culpa. De repente nosotros decimos, sabes, es que tú no sabes cuánto le he fallado, es que tú no sabes cuántas veces le he prometido y he vuelto a fallar, es que tú no sabes todas las heridas que traigo en el corazón, es que tú no sabes y tú no sabes. Y es posible que sí, yo no lo sepa, pero Jesús lo sabe, pero Dios lo sabe. Dios sabe lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Y aún así, Él dio su vida por nosotros. La Biblia dice que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. ¿Cuánto más ya justificado no nos dará en Él todas las cosas? O sea, si cuando éramos lo peor de lo peor, de lo peor, de lo peor, Él estuvo dispuesto a dar lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, ¿cuánto más hoy que somos sus hijos? ¿Cuánto más hoy no lo va a hacer? Entonces el sentimiento de culpa muchas veces no nos permite acercarnos. El capítulo 40, en el verso 12 de los Salmos, el salmista decía, pero es que saben, estoy atascado de situaciones. Él lo decía, porque me han rodeado males sin número. O sea, me han pasado de todo. Luego dice, me han alcanzado mis maldades, o sea, he hecho de todo y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. O sea, porque llega un momento en que tú dices, pero es que yo he fallado mucho, es que yo he hecho muchas cosas, es que yo no soy muy apto para venir a Jesús. Pero pregúntame yo, ¿quién es apto para venir a Jesús? ¿Quién tiene la capacidad, o sea, que puede impresionar a Dios, como con su santidad, su honestidad o toda cosa por el estilo? O sea, sabemos que aquellos grandes hombres de los que hablé antes de los pozos, tuvieron motivación, tuvieron honestidad, tuvieron actitud, tuvieron
todas esas virtudes que puedes hacer que una persona lo saque del pozo. Pero esos grandes hombres lo hicieron sin conocer a Jesús. Y de repente viene Jesús y le dicen, saben, no hay justo ni aún uno, porque todos están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos han pecado, porque no hay ninguno, ni uno solo. Entonces viene Jesús y Jesús abre la puerta, abre el velo para todos, para que todos podamos entrar por esa puerta, para que todos podamos venir a Él. Ahora, tercer cosa por la cual nosotros no podemos venir a Jesús. El temor. De repente tenemos temor y la pregunta es, ¿qué temes que te pase? ¿Qué temes que te quiten? ¿Qué temes que te deje o que pierdas cuando vengas a Jesús? O sea, ¿cuál es el temor? En una ocasión una persona me dijo, no, es que no quiero ir con ese pastor porque dicen que es un ladrón. Y yo lo observé y dije, ¿y este pobre diablo qué le robo? Vamos a suponer que así fuera, que yo fuera un ladrón. Hay gente que ¿qué le robas? O sea, ¿qué le quitas? O sea, tú lo observas y dices, pues, ¿qué le quito si quisiera quitarle? Y hay veces que nosotros decimos, no, es que no quiero que me roben. ¿Y qué te roban? Es que no quiero que me engañen. ¿Y cómo? Pues si has vivido engañado toda la vida. Es que no quiero que me controlen, por si te está controlando todas las circunstancias. Si te trae, ahora sí como dicen por ahí, te trae juido el pecado, te trae juido la pobreza, la ignorancia. ¿No te das cuenta que te tiene controlado el mundo? Y hay veces que dicen, no quiero venir a Jesús porque no quiero que me pase esto, porque temo que me quiten esto, porque temo que yo pierda esto. ¿Qué perdemos con venir a Jesús? O sea, yo le digo a las personas, apuéstenle a Jesús, porque con Él nunca vamos a perder. Siempre que nosotros consagremos nuestra vida a las cosas de Dios y a Dios, siempre vamos a ganar aunque perdamos. Siempre lo vamos a lograr. No es fácil. A mí me pasó hace 17 años, yo tenía que elegir entre seguir haciendo lo que yo sabía y ganar dinero inmediato o mantenerme firme al que yo conocía y esperar que Él hiciera la obra. Esperar que Él pudiera bendecirme, que Él pudiera darme la línea, que Él pudiera hacer lo que tenía que hacer en mi vida. En alguna ocasión alguien me dijo, junto a Jesús te vas a morir de hambre. O sea, siendo hermano te vas a morir de hambre. Y entendemos que hay miles de personas que dicen que los cristianos son unos vividores, que los pastores son unos vividores. Yo te aconsejo, te pido que te metas a esta vida. Y te vas a dar cuenta que eres un vividor y no un mortandor. O sea, no una persona que andes muerto en vida, sino una persona que estés vivo y estés dando vida a alguien. Una persona que vayas por encima de tus propias debilidades, que vayas por encima de tus dudas, por encima de tus temores. Entonces, no tengas temor de venir a Dios. La verdadera libertad es poder elegir quién te controle o a quién cederle la autoridad para que te pruebe, te escudriñe o te guíe o te indique por dónde seguir. La palabra de Dios dice en el Salmo 139 que el salmista le dijo, sabes, tú tienes el poder, tú tienes la capacidad para probarme, para escudriñarme y para guiarme por tu camino eterno. Capítulo 139, versos 23 y 24. Ahí lo dice claramente, porque tú me puedes probar, escudriñar y guiar por tu camino eterno. Cuando termina el salmista hablando, dice, porque tú eres el que me puedes guiar por tu camino eterno. Entonces, si Él lo sabe todo de nosotros, si ha estado siempre con nosotros, si cada parte de nuestro cuerpo lo hizo, ¿quién mejor que Él para probarnos, para escudriñarnos y para guiarnos por su camino eterno? Eso es fundamental, que el temor no te impida venir a Jesús. Otra de las cosas que nos impide venir a Jesús es la preocupación. De repente nos preocupamos. ¿Por qué? Porque el qué dirán. En una ocasión, cuando yo conocí de las cosas de Dios, todavía no conocía a Dios, pero cuando yo conocí de las cosas de Dios, yo me acuerdo que estaba en una cárcel del estado y estaba yo en el segundo nivel y de repente miré allá abajo que se acercaron unos hermanos y miré a un cholo que tenía su camisa de 3 líneas acá y estaba el cholo así como aplaudiendo a Dios
Y no sé, lo empecé a observar y sentí algo aquí, sentí algo que me dio ganas de aplaudir con él. Y entonces yo saqué las manos por donde estaba la reja y empecé a aplaudir igual que el cholo. Pero de repente los compañeros de celda me dijeron, ¿qué, brother? ¿A poco tú también eres brother? Y entonces yo inmediatamente cambié y le dije, no, si no estoy aplaudiendo, le estoy diciendo a este vato que se calle. Y no era eso lo que estaba sintiendo. Entonces yo tuve como la preocupación de que mi reputación quedara por los suelos. ¿Cuál reputación? Si yo estaba en la cárcel. O sea, ¿qué van a decir que soy hermano? ¿Qué van a decir que soy esto? ¿Qué van a decir? ¿Qué es lo que te preocupa? Si toda la vida has preocupado toda la vida y no te quieres preocupar por algo que te debe ocupar. Entonces, la preocupación infundada, esa preocupación te va a impedir que venga Jesús. Y por último, la duda. La duda es algo que quisiera que me acompañara allá a la Biblia. El Evangelio según San Marcos, hay el capítulo 9, el capítulo 9 de Marcos, y luego vamos a ir al capítulo 9 de Juan, donde vamos a ver a Jesús en plena acción. Y dice la Escritura que aquí se encuentra un hombre que tiene un problema con su familia, tiene un problema con un ser querido. En el capítulo 9, verso 14, dice que Jesús sana a un muchacho endemoniado. Pero mire cómo se dieron las cosas. Hay veces que nosotros pensamos, ¿sabes? Yo no me acerco a Jesús porque yo no tengo la fe que tiene el pastor, yo no tengo la fe que tuvo, no sé, Abraham, no tengo la fe de X persona. Yo no soy una persona de tanta fe. Pero Jesús nunca dijo así, ¿saben qué? Yo quiero que ustedes tengan una fe que, wow, que vaya más allá. El Señor dijo, si tuvieras fe como un granito de mostaza. ¿Por qué? Porque el tamaño de la fe no se mide por el tamaño, o sea, el tamaño de la fe lo determina el tamaño del objetivo en que lo depositas. O sea, no lo que vas a lograr lo determina el tamaño de tu fe. O sea, tú pones, aquí vamos a ver bien claro esto, viene este papá, viene con su hijo, y de repente viene a poner su fe en 12 discípulos, o quizás más. Y dice el verso 14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Dice, y escribas que disputaban con ellos. Entonces imagínense esto, es el hombre trae a su hijo endemoniado, lo trae ante doctores de la palabra, ante discípulos de Jesús. Estaban todos los discípulos, todos los escribas, todos los fariseos. Estaba la crema y nata del cristianismo en su tiempo, de los hombres que más sabían, que más tenían, que más hacían. Y a esos hombres trae a su hijo. Y dice el verso 15, y enseguida toda la gente viéndolo se asombró, y corriendo a él, le saludaron. Y les pregunta a Jesús, porque de repente este hombre viene con sus discípulos. Y están ahí en el alboroto hablando de la palabra, hablando de cosas y todas esas situaciones. De repente se presenta Jesús, solo Jesús. Y toda la gente voltea a verlo y él les pregunta, ¿qué disputáis con ellos? Mira el verso 17, respondiendo uno de la multitud. O sea, no respondieron los fariseos, ni los escribas, ni los discípulos. Respondiendo uno de la multitud dijo, dice, maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que le toma le sacuda y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. O sea, yo vengo con mi muchacho endemoniado y vengo buscando a Jesús, pero como no veo a Jesús, entonces yo se lo pongo a los que se supone que conocen de Jesús o que van a hacer lo mismo que Jesús. Y esa es la problemática de mucha gente, que su fe lo depositan en cosas grandes, entre comillas, o ponen una gran confianza en pequeñas cosas. Y no se dan cuenta que no se trata de poner tu gran confianza sobre cosas pequeñas, sino poner tu pequeña confianza sobre algo grande. Esa es la clave. Esa es la clave.
Tú puedes tener mucha confianza en tu trabajo, mucha confianza en tus amistades, mucha confianza en tus conexiones, mucha confianza en tu intelecto, mucha confianza en muchas cosas. En tu posición financiera puedes tener mucha confianza. Pero eso, aunque sea mucha la confianza, sobre lo que lo estás poniendo, es un fundamento muy pequeño que no te puede solucionar las cosas. Miren lo que dice la Biblia. Y respondiendo él les dijo, verso 19, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y luego que dice, traédmelo. Venid a mí. Si me lo trajiste a mí, ven a mí. O sea, si tú vienes por decir a un servicio, ¿a qué vienes a un servicio? ¿Vienes a ver al pastor? ¿Vienes a...? El otro día decía uno de mis nietos, ¿o vienes nomás a comer? ¿A qué vienes? Digo, yo creo que aquí vienen muchos nomás por comer. Y nosotros, cállate, porque es un niño que parece ya viejo como habla. Y entonces le digo, y hay veces que nosotros traemos otras motivaciones, es más, lo que es peor, ni siquiera sepa que vengo. O sea, no me atrae ni la comida, no me atrae ni la convivencia, no me atrae nada. Pero hay veces que nosotros venimos por cuestiones, venimos supuestamente a Jesús, pero ponemos nuestra confianza en otras cosas o en otras personas. Y ahí está la problemática. Mire lo que dice la Biblia. Y se lo trajeron y cuando el espíritu vio, verso 20, a Jesús, sacudió violentamente al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Entonces usted imagínese la escena, como un pollo escabechado, así como está descabezado. Imagínese brincando el pollo, sangrando todo, salpicando por todos lados. Y Jesús, en vez de agarrar al pollo, se voltea así como diciendo, ¿y quién le quitó la cabeza al pollo? ¿Y quién le pegó a ese pobre pollo? O sea, el pobre chamaco está endemoniado y echando espuma a todos lados. Y Jesús se pone a platicar con el papá. Oye, ¿y desde cuándo está así este loco? O sea, miren lo que dice la Escritura. Le pregunta al padre, ¿cuánto tiempo hace que se sucede esto? ¿Qué importaba el tiempo? Lo que importaba era que lo liberara. De repente dice, no, dije, él desde niño le dice eso. No, este es loco desde chiquillo. Le dice el verso 21. Jesús el verso 22. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Y luego y hace un punto y una coma. Fíjese bien de ahí, el verso 22, hace un punto y una coma. Pero si puedes hacer algo, dice el papá, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Entonces Jesús es muy observador. Y entonces cuando este hombre le tira la palabra y le dice, si puedes hacer algo, o sea, ayúdanos. Le tira la palabra el Señor y le dice, verso 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. O sea, si tú me estás preguntando que a ver si puedo hacer algo, yo también a ti te digo, a ver si puedes creer algo. Porque si tú eres capaz de creer algo, por muy pequeño que sea, yo creo que yo puedo hacer algo por muy grande que parezca. Yo puedo hacerlo. Entonces mire lo que dice, le responde el papá. Verso 24. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, ¿qué dijo? Creo. Pero hay un punto y una coma. Se detiene el papá, así como diciendo, así dice, inmediatamente el papá clamó y dijo, creo. Y luego se regresa y dice, ¿sabes? La neta no creo. Mire lo que está hablando. O sea, cuando él le dice, o sea, llega un punto donde creo. Pero luego dije, ¿sabes, Señor? Quiero que me ayudes en mi incredulidad. Porque aunque vine a ti, aunque vengo a ti, pero la realidad es que no tengo fe. O sea, él reconoce su incredulidad, él reconoce su incapacidad para creer como Jesús creía. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿A poco Jesús le dijo, si no tienes fe no puede suceder el milagro? Si tu fe no es grande en mí no puede ser el milagro. No, aquí ya se invirtieron las cosas. Tú tenías una gran fe,
pero lo habías puesto en los discípulos. Ahora reconoces que tienes una pequeña fe, pero lo pusiste en mí. Y por eso dije que si aunque tuvieras una pequeña fe como el granito de mostaza, el que cree en mí, aunque sea muy pequeña la fe, yo puedo hacer las cosas que nunca has podido lograr, las cosas que no te has imaginado que pasen, todos los problemas que no has podido solucionar en toda tu vida, en ti y en tus hijos, yo lo puedo hacer. Porque yo dije categóricamente, venid a mí, todos los que están trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz para vuestra alma. Únanse a mí, vengan a mí, aprendan de mí, únanse a mí, y juntos lo vamos a lograr. Entonces, si tú de repente observas y dices, ¿por qué no vengo a Jesús? Pues será el orgullo, será el sentimiento de culpa, será el temor, será la preocupación o será la duda. Y muchas veces el no tener la confianza en Jesús es lo que nos aparta o nos impide venir a Él. Yo quiero recordarte algunos personajes. Algunas de las cosas que nosotros tenemos que aceptar es que necesitamos hacer algo, por muy pequeño que sea. Necesitamos hacer algo por muy pequeño que sea. Y necesitamos verdaderamente aceptar, recibir, reconocer, anhelar 5 cosas. Número 1, a Jesús como Salvador. Número 2, a la palabra como mi norma. Número 3, a su voluntad como mi estrategia. Número 4, su poder como mi fortaleza. Y número 5, su gracia como vínculo perfecto para cada una de mis necesidades. Eso lo debo recibir, reconocer, anhelar. Lo debo incorporar a mi vida. Pero podrás decir, ¿qué puedo hacer para lograrlo? Yo solamente te puse aquí una frase: haz un compromiso para accionar y venir a Él aún por encima de todos tus obstáculos que se presenten en tu vida. Y quiero que recuerdes algunos personajes que yo sé que has escuchado alguna vez. Una mujer tsunamita en la época de los profetas. Era una mujer que era estéril. De repente él tuvo un hijo. El hijo creció y de repente el hijo se le murió. Esa mujer, por el dolor que sentía de la muerte de su hijo, él fue y corrió a buscar al varón de Dios. Y su hijo fue resucitado. ¿Qué lo hizo que lo llevara? El dolor de la muerte de un familiar muy querido. Número 2, la mujer cananea. La mujer cananea tenía una niña con problemas de ataduras demoníacas. Y esta mujer, por encima de su reputación, por la desesperación de su familia, esta persona fue a buscar a Jesús. Y cuando ella llega a Jesús, los discípulos no quieren que se acerque. Pero cuando logra traspasar la barrera de los discípulos, se acerca a Jesús. Con toda y su reputación como una mujer cananea, una mujer de alcurnia, una mujer de la alta. Y esta mujer se acerca a Jesús. Y Jesús le llama perra. Y sin embargo la mujer se mantiene firme por la desesperación de que su hija está agonizando en su casa, que su hija está siendo martirizada por demonios en su casa. Entonces, el dolor de la tsunamita, la desesperación por su familia de esta mujer, lo hicieron acercarse a Jesús. La mujer samaritana, capítulo 3 de Juan, capítulo 4 de Juan, esta es esa historia. La mujer samaritana traía una reputación impresionante, era como la mujer del pueblo. Pero esa mujer, esa mala reputación no le permitía salir por la tarde cuando salían las doncellas, ni por la mañana cuando salían las mujeres casadas. Entonces esa mujer tenía que salir al mediodía. Y en lo candente del sol, por su reputación que tenía, de repente vino y llegó con Jesús. Esa mujer se convirtió en una de las primeras grandes evangelistas de la Biblia en el tiempo de Jesús. Porque su mala reputación lo hizo llegar en ese horario a ese pozo con este Señor, su Salvador del mundo. Jairo,
un hombre que tenía una tremenda posición, un hombre que era un sacerdote de las sinagogas. Este hombre, por encima de su posición, pero por la desesperación de que su hija estaba muriendo en casa, él fue y buscó a Jesús. O sea, por encima de su posición buscó a Jesús, porque estaba una niña agonizando en casa, su única hija. Otro hombre llamado Bartimeo, la ceguera de este hombre le obligó a clamar a Jesús y decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esa ceguera que tenía, sabía que solamente Jesús se lo podía quitar. Y por último, el endemoniado gadareno, con una legión de demonios atando su vida, con un rechazo social impresionante, en una noche oscura, sin la más mínima luz en una noche. Ese hombre, con todos sus demonios, con todo el rechazo de la sociedad, esas ataduras y ese rechazo social, dice la Biblia que lo hizo venir a Jesús. Vino corriendo a Jesús, dice que se arrodilló ante él y le dijo: ¿qué tienes contra mí, conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Y ese hombre fue liberado. La mujer del flujo, a pesar de ser una mujer desahuciada por los médicos, esa mujer un día oyó de Jesús, vino a Jesús y tocó a Jesús, y esa mujer fue sanada. La pregunta para ti es esta: ¿y tú por qué no vienes a Jesús? ¿Y tú por qué no te acercas a Jesús? Si a estas personas el dolor, la familia, la desesperación, la reputación, la ceguera, la posición, las ataduras, a pesar de estas cosas o impulsados por estas cosas, vinieron a Jesús, la pregunta para ti es: ¿qué es lo que te hace falta para venir a Jesús? ¿Qué es lo que te hace falta para consagrarte a Jesús? ¿Quieres ser un mundano que se vaya al infierno por no querer venir a Jesús? ¿O quieres ser un cristiano mediocre que viva siempre en el infierno solamente por no consagrarte a Jesús? O sea, ¿qué es lo que te impide meterte completamente a Jesús? Acercarte completamente a Jesús. Consagrar tu vida, tus palabras, tus acciones, tus actitudes. Todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu. Que todo le diga: ¿sabes? Esto es todo lo que soy. Esto es todo lo que tengo. Esto es todo lo que sé desde este punto, Dios. Desde este punto donde estoy. En esta condición en que estoy. Desde este momento en que estoy pasando. Yo te consagro mi vida a ti, Jesús. Quizás eres una persona con muchos divorcios, pero esto es lo que hay. Pero consagrado a Jesús. Quiero consagrar mi vida a Jesús. Quizás seré el hombre más fracasado, pero no quiero fracasar en no consagrar mi vida a Jesús. Quizás eres una persona intelectualmente que te sientes como eres el peor, el más indocto, pero no importa, tú ven a Jesús. Con lo poco, lo mucho que conozcas de Jesús, ven a Él. Ven a Él. Porque todas las cosas que me da el Padre vienen a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Eso dice el Señor. Eso te lo leí al principio para que tú lo veas. Yo no le voy a echar fuera. ¿Por qué no vienes a mí para que yo te dé vida? Capítulo 5, verso 40 de Juan. ¿Por qué no vienes a mí para que yo pueda levantarte? 6:37 de Juan. ¿Por qué no vienen a mí? ¿Por qué no vienes a mí si estás cansado y trabajado para que yo pueda darte descanso y que haya paz para tu alma? Este es el momento en que tú puedes decir: Señor, yo quiero que me saques del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, del pozo de la soledad, del pozo de la pobreza, de la ignorancia. ¿De qué pozo tan profundo estás? De donde tú crees que no te puede sacar Jesús, o donde tú crees que no puedes salir para buscar a Jesús. Si tú mantienes esa posición de una actitud positiva, palabras modificadas, acciones regularizadas y actitudes perfeccionadas, yo estoy seguro que esa actitud tuya te va a llevar
a la altitud que necesitas por la aptitud que Dios te ponga en tu corazón. Yo estoy seguro que Jesús tiene lo que tú necesitas para llegar a donde tú siempre has querido, pero que nunca has podido. Quiero que nos pongamos sobre nuestros pies los que estamos aquí y vamos a orar. Vamos a orar por alguna persona en alguna parte del mundo que sea tocada por Jesús. Jóvenes, oren por los jóvenes. Oren por los jóvenes de su edad. Llame, ora por los jóvenes de tu edad. Oren por las personas que están pasando por su misma situación de ustedes. Y una vez prediqué y dije, ¿con quién hablar cuando nadie te hace caso? Y nosotros podemos hablar con las personas que estén en nuestra misma condición. Si eres una mujer sola, habla y ora a Dios, intercede por las mujeres que están solas. Si eres una mujer enferma, ora, intercede por personas que están pasando enfermedades. Y en esa intercesión, tú vas a encontrar tu sanidad. En esa intercesión, tú vas a encontrar lo que nunca has tenido. Vamos a orar. Oren por personas que crean que tienen necesidad o que están pasando por la misma necesidad que usted. Ese es el problema. Por eso vamos a orar. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y clama. Clama a Dios. Empieza a orar a Dios. Empieza a decirle, Señor, necesito accionar. Aún por encima de las peores circunstancias, Dios. Necesito accionar, Dios. Para que me saques del pozo de la desesperación o para que saques a alguien del pozo de la desesperación. Necesito interceder para que yo pueda ayudar a alguien o que tú me ayudes a mí, Señor, para salir adelante. Para que tú me lleves a donde tú quieres llevarme o para que yo llegue a donde siempre he querido ir. Empieza a interceder, empieza a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de poder tomar una decisión de compromiso. Hemos entendido, Dios, y nos hemos ubicado en la decisión de la realidad. Que no somos dioses, Dios, que no somos Dios, que tú eres Dios y no nosotros. Nos hemos ubicado, Señor, también en la decisión de la esperanza. Creemos, Dios, que tú existes, que te interesas por nosotros, que nos aceptas tal y como somos y que tú puedes ayudarnos, Dios. Pero hoy, Señor, nos plantamos en la decisión del compromiso. Ese compromiso, Señor, de interceder por alguien o de interceder, Señor, por mí, por mi propia vida. Ayúdame a salir, Dios, a tener la paciencia suficiente, Señor, para esperar que te inclines a mí y me hagas sacar de este pozo de la desesperación, de este lodo cenagoso, Dios, de este pozo de soledad, de este pozo de desesperación, Dios. Ayúdame, Dios. Ayúdame a mantener la calma, ayúdame a mantener la honestidad, ayúdame, Señor, a mantener la actitud positiva, ayúdame a mantener la confianza en ti, Dios, para esperar, Señor, que tú hagas la obra, para esperar, Dios, que tú te presentes y yo pueda correr a ti, Señor, como el endemoniado gadareno, Dios, que vino a ti, como la mujer del flujo, Señor. Permíteme escuchar tu voz, escuchar de ti, para poder venir a ti, Dios. Como Jairo, Señor, permíteme encontrarte, Dios, para que puedas visitar mi hogar, visitar a mis hijos, Dios. Te pido, Dios, que como la mujer tsunamita, Dios, que estaba pasando por el dolor de su familia, haz, Dios, que el dolor que nos ha embargado por la pérdida de unas personas muy amadas, eso nos ayude para poder tomar fuerzas y cobrar ánimo, Dios, para buscar más de ti, Señor, sabiendo que hay personas que necesitan conocerte, sabiendo que hay personas que necesitan de ti. No permitas, Señor, que el orgullo, no permitas que la soberbia, no permitas, Dios, que la falta de fe, que la duda, Dios, nos impida llegar a ti. No lo permitas. Que el sentimiento de culpa no nos impida llegar a ti, Dios, sino que sepamos que tú, Señor, nos estás haciendo la invitación. Vengan a mí,
Vengan a mí así como están, trabajados y cargados. Vengan a mí así como están, con sus ataduras, con sus enfermedades, con sus dolores, con sus problemas, con sus debilidades. Vengan a mí. Así vengan. Porque el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Yo no voy a rechazar a nadie. Entiéndelo, es Jesús que te dice, ven a mí. Ven a mí como estás. Ven a mí como seas. Ven a mí como quieras. Ven a mí con lo que quieras. Pero ven a mí. La invitación es de Jesús. Venid a mí. Y el compromiso es de nosotros. Ir a Jesús. La invitación es divina. Pero el compromiso es humano. Ven a Jesús por encima de los obstáculos. Ven a Jesús por encima de tu condición. Ven a Jesús aún por encima del qué dirán. Ven a Jesús. Y Jesús te va a hacer descansar. Y Jesús traerá paz para tu alma. Jesús te dará cosas que tú nunca imaginaste tener. Y te lo dará en el momento en que más lo necesitas. Padre, yo oro por las personas que no conocen de ti, Señor, para que puedan levantarse y venir a ti o dejarse encontrar por ti, Señor. Oro por aquellos que te conocieron, Señor, y se apartaron de tus caminos, para que se restauren, Señor, para que vuelvan a ti, Dios, para que se levanten como el hijo pródigo, Dios, para que vengan a ti, Señor, y digan, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación, renuévame, Dios. Fortaléceme, ayúdame, Dios, límpiame, lávame, porque quiero volver contigo. Oro, Dios, por aquellos ministros, por aquellos cristianos, Señor, que están fortaleciendo a otros cristianos, pero que necesitan fortaleza para seguir fortaleciendo, Dios. Oro porque, Señor, tú los fortalezcas y les des fuerzas como del búfalo, Dios, para que sigan adelante. Oro por mis hijos, Señor, donde quiera que estén. Oro por mis hijos genéticos, Señor, y mis hijos espirituales. Oro, Señor, por los ministros que conozco y los que han salido de nosotros, Dios. Oro, Señor, por aquellos que vagan sin ti. Por aquellos, Señor, que no te conocen. Oro por aquellos, Señor, que van caminando en un valle de sombra y de muerte. En el nombre de Cristo Jesús, te pido, Señor, que si ellos no pueden venir a ti hoy, te ruego, Señor, tú que eres grande en misericordia, ve hasta donde ellos están, Dios. Acércate a ellos, Dios. Acércate que te puedan mirar en medio de sus tormentas, Dios. Acércate para que te puedan sentir en medio de sus tinieblas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias por todo, Señor. Gracias por sacarnos. Gracias por mirarnos. Gracias por sostenernos en los pozos de desesperación, en los pozos profundos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso a Jesús porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Dios los bendiga, que los guarde. Y recuerden, por muy profundo que esté tu pozo, Dios puede sacarte de ese pozo de desesperación o de ese lodo cenagoso. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te espero el domingo a las 6 de la tarde por este mismo canal y a esta misma hora. Que Dios te bendiga.